En el primer panel de esta tarde participan Alfonso Pratgay, Juan Ramón Núñez y Andy Freire, y va a ser coordinado por Martín Otero Monsegur. Bueno, durante la mañana de hoy hemos escuchado el caso de países vecinos cuyas sociedades han aceptado el desarrollo de liderazgos que contribuyeron a su progreso. Al mismo tiempo, analizamos el caso de nuestro país, que pareciera no encontrar aún la fórmula para generar en forma sistemática los líderes que la guíen por la senda del desarrollo. Y este diagnóstico puede despertar en nosotros sentimientos varios: envidia de aquellos países parecidos al nuestro que ven surgir nuevos liderazgos en forma sostenida y consolidarse en el tiempo, o frustración porque en nuestro país los liderazgos en muchos casos son efímeros y su impacto en el desarrollo de la sociedad limitado. Para evitar que estos sentimientos negativos nos dominen, presentamos este primer panel de la tarde, que se llama Los líderes y el progreso. El objetivo de este panel es difundir el optimismo, escuchando el testimonio de estos tres líderes del presente y futuro de la Argentina. Todos ellos, que trabajan poniendo en un mismo plano el interés particular y el bien común, vienen a contarnos sus vivencias, sus éxitos y sus sinsabores. Y si acordamos que el desarrollo de liderazgos es condición necesaria para el progreso, nosotros los empresarios, ¿cómo podemos contribuir? Seguramente ellos nos aportarán buenas ideas, aunque me animo a anticipar una respuesta. Debemos apostar por el país. Imaginemos si pudiéramos tener en este país un empresariado con visión de largo plazo, para quien los resultados inmediatos sean solo un medio para asegurar la subsistencia y no un fin en sí mismo. Alguien que tome decisiones mirando más allá de la coyuntura, que opte por construir sobre la base de consensos, dejando de lado las diferencias, que sea capaz de expresar sus opiniones en forma permanente, no solo cuando sus intereses particulares han sido vulnerados. En mis escasos 35 años viví periodos de hiperinflación, dolarización, privatizaciones, estatizaciones, libre comercio, proteccionismo, y no sigo para no aburrirlos. ¿Y qué decir de aquellos que tienen unos años más que yo? En fin, suficiente evidencia para demostrar que la estabilidad es un bien muy escaso en nuestro país. En estas circunstancias, entiendo a los que dicen que es muy complejo tener esa visión de largo plazo. Pero al mismo tiempo tenemos una certeza: si no apostamos por el país, el desarrollo de la Argentina y por tanto del conjunto de nuestras empresas seguirá esperando. Si no dejamos de actuar como inquilinos y nos convertimos en propietarios, no podemos pretender encontrar la senda del desarrollo. Para terminar, y como parte de un grupo de empresarios jóvenes comprometidos con el país, quiero pedirle mucho apoyo a la generación de empresarios que nos precede, para avanzar juntos en este apasionante desafío de hacer entre todos un mejor país. Con esto voy a presentar a los tres invitados del panel de esta tarde. Primero nos va a hablar Alfonso Pratgay. Alfonso es diputado nacional de la Coalición Cívica. Se desempeñó como presidente del Banco Central de la República Argentina del 2002 al 2004. Anteriormente ocupó distintos cargos en JP Morgan entre 1994 y 2001 en Nueva York, Londres y Buenos Aires. Es fundador de Andares, una organización sin fines de lucro que lucha contra la pobreza mediante el apoyo a las microfinanzas. Después nos va a hablar Andy Freire. Andy es cofundador
Chairman y Managing Director de Axialent, una consultora global que ayuda a organizaciones Fortune 500 a alinear su cultura organizacional y el comportamiento de sus líderes con la estrategia de negocios de largo plazo y los valores de la organización. Asimismo, cofundó OfficeNet, un emprendimiento que revolucionó la industria de distribución de insumos para oficina en Latinoamérica. Fue distinguido por el Foro Económico Mundial como líder global del mañana en el año 2000 y nombrado como uno de los 100 Young Global Leaders of the World por el Foro Económico Mundial en 2008 en Davos, Suiza. Es también presidente de Endeavor Argentina, una organización cuyo objetivo es liberar el potencial de los emprendedores de nuestro país. Y por último nos va a hablar Juan Ramón Núñez. Juan es el creador de Radio La Milagrosa y propietario de The Light of Sound, una empresa de iluminación y sonido para eventos. A través de ellas lleva a cabo un fuerte trabajo social, enseñando oficios y capacitando a jóvenes con el objetivo de mostrarles un futuro. En 2009 fue elegido Emprendedor del Año a nivel nacional por Fundación Impulsar. El mismo año fue distinguido por Youth Business International, organización nacida en el Reino Unido, por su emprendimiento de Light of Sound, financiado por Fundación Impulsar. Trabajó como cartonero, agente de seguridad, comentarista deportivo y locutor de radio. Habiendo hecho las presentaciones, Alfonso, si querés, la dinámica va a ser, cada uno va a hablar durante 15 minutos y al finalizar vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas por 30 minutos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un tema logístico acá abajo. Hay dos cosas que nunca hay que hacer desde el podio. Primero, hablar inmediatamente después del almuerzo. Y segundo, hablar del testimonio, que es lo que exactamente me pidieron que hiciera hoy. Así que por eso no tengo por qué agradecerte, Martín, a pesar de que es un placer para mí estar acá hoy con ustedes. Entiendo que han tenido una mañana muy intensa. Agradezco desde este lugar la intervención del presidente Lacalle, que nos ha estimulado la sana envidia de algunas de las cosas que suceden bien en el vecino país. Y bueno, yo seguramente soy el indeseable de este honorable panel, pues soy el político, después están los actores sociales y los que crean riqueza, nosotros somos los que la distribuimos mal. Espero que eso esté empezando a cambiar, pero no voy a hablar de eso hoy, no me han pedido que hiciera un discurso partidario, ni mucho menos, simplemente que explicara como persona cómo llegué a donde estoy, y creo que eso es lo que quieren escuchar. Básicamente hace casi 9 años, un poquito más de 9 años, yo estaba en el lugar donde están ustedes hoy. Yo era dirigente de una empresa, estaba ya no metafóricamente, sino físicamente viviendo en el exterior, en Londres. Argentina estaba llegando a la etapa final de un proceso muy duro que había empezado en el 98 con una recesión en cámara lenta, muy prolongada, con enormes costos que todavía estamos pagando en términos sociales, en términos económicos, eventualmente en términos institucionales. Y el llamado a la patria vino a través, como siempre, a través de un emisario, en este caso de un ministro, que me encontró del otro lado del teléfono y me dijo: Alfonso, necesito que vengas a dar una mano desde el Banco Central. Esto era 2001, uno más o menos podía prever lo que iba a suceder, quizás no con la dimensión y la magnitud y la velocidad con la que eventualmente sucedió, pero todos podíamos de algún modo avisorar lo que iba a pasar. Y nosotros estábamos con mi familia, mis 3 hijos y mi mujer entonces, viviendo en Londres, muy cómodos. La verdad que la pasamos muy bien. Nuestro tercer hijo no había nacido todavía, estaba por nacer, nació en Londres. Los 2 hijos mayores iban a los mejores colegios de Londres y posiblemente de Europa y quién sabe del mundo. Estos son todos los argumentos de mi mujer para no volver, ¿no? Los que estoy enumerando. Y llegó el llamado de la patria, que llegó en etapas, finalmente se materializó
hacia fines del 2002, cuando ya habíamos vuelto a Buenos Aires. Volvimos a La Sazón el día 6 de enero del 2002. Estábamos en una casa prestada, a la noche pusimos la televisión, Remes-Lenikov anunciando la salida de la convertibilidad. Esa fue la primera vez que mi mujer me dijo: ¿estás seguro que hicimos bien en volver? La segunda fue ya como presidente del Banco Central, mirando un programa de televisión en el que, muy suelto de cuerpo, el periodista Jorge Lanata me acusaba de evasión fiscal y ponía en la pantalla enorme una foto mía con un traje de presidiario y pedía traje a rayas para los evasores. Ahí la pregunta de mi mujer fue diferente y el dramatismo, por supuesto, que fue otro, ¿no? Pero el llamado de la patria estaba en un momento, como ustedes saben, muy particular. Argentina, cuando nos tocó a mí y a mi equipo asumir en el Banco Central, tenía una cantidad de problemas. Para un banquero central tenía el problema número uno, y era que ni siquiera teníamos el monopolio en la emisión de moneda. Había otros 11 competidores inconstitucionales, que eran los gobiernos provinciales, que habían emitido su propia moneda por un monto que alcanzaba casi el 30% de los billetes pesos en circulación. Por supuesto que no estábamos al día con los acreedores privados, tampoco estábamos al día con el Banco Mundial. Teníamos un presidente que estaba en camino a irse, porque ya habían sido anunciadas las elecciones, la pobreza era más del 50%. Cuando asumimos en el Banco Central, los bancos llevaban un año sin presentar balances, así que definitivamente nosotros no sabíamos lo que había dentro de los bancos, posiblemente los bancos tampoco sabían lo que tenían dentro de sus propios activos, y estos eran los argumentos de algunos de mis amigos para preguntarme: ¿qué te pasó? Parecía realmente una decisión temeraria, pero yo estaba convencido no solamente de que era el llamado de la hora, de que era el llamado de la patria, de que había que empezar a devolver desde algún lugar, sino además estaba absolutamente convencido que se podía hacer, que se podía llevar adelante una gestión. Teníamos un equipo chico de gente, la estrategia era tomar el Banco Central y aprovechar el valor de la línea, cosa que hicimos. Teníamos más o menos una idea clara de lo que queríamos hacer, y así fue como empezamos, allá por diciembre del 2002, haciendo las distintas cosas que no los voy a aburrir ahora, que solemos hacer los políticos, y recordándoles todas las cosas buenas que hicimos. Les voy a dar solamente, me pedía Martín, algunas anécdotas de la gestión. Me quedo con una de esas anécdotas para cerrar el capítulo del Banco Central y después algunas de las reflexiones de ese capítulo. En la última semana de la gestión, cuando yo ya le había dicho al presidente Kirchner que declinaba su atenta invitación para seguir 6 años más en el gobierno, me lo agradezco todos los días. En los últimos 6 años, cada día de mi vida empieza con un agradecimiento por esa decisión tan sabia en ese momento. Se acercó, yo hice un recorrido de todos los gerentes que respondían directamente a la presidencia del Banco Central. Uno de ellos lo voy a nombrar con nombre y apellido, pues es linda la historia: Jorge Rodríguez. No sé si alguno estoy tratando de identificar caras, muchos de ustedes habrán tenido un sumario de Jorge Rodríguez. Es el que está a cargo de que se cumplan las reglas cambiarias, un tipo de muchísima trayectoria en el Ministerio de Banco Central, en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, intachable desde todo punto de vista, inquebrantable y prácticamente inamovible en sus fallos y en su interpretación. Veo que varios están asintiendo. Y ante mi sorpresa, Jorge, cuando vino a despedirse, se emocionó, cosa que parecía imposible en una persona como Jorge, y me dijo: es la primera vez en la vida que aprendo algo de un jefe. Y digo esto no para el autobombo, sino para, en esta jornada que estamos discutiendo acerca de los nuevos liderazgos, rescatar y volver a enfatizar que no hay liderazgo sin contenido, ¿no? Es imposible liderar desde la nada. Siempre hay un lugar a partir del cual se lidera, y en boca de Jorge Rodríguez, en el caso nuestro, parece ser que el contenido ayudó, y ayudó mucho. Otra anécdota de esos días, después de que dejamos la función pública, me mandó un mail un gerente, en este caso no voy a mencionar su nombre por razones que van a entender, que tenía casi 30 años de gestión en el Banco Central, y el mail era una letanía, una lista interminable de todas las cosas
que habían cambiado y cómo se quejaba él. Decía: Alfonso, fíjate todo lo que está pasando hoy en el Banco Central. Y mi respuesta fue lacónica, directa, al corazón. Dije: ¿de qué me estás hablando, fulano de tal, si durante 25 años hiciste cada una de estas cosas de las cuales te estás quejando en esta lista? Y al ratito nomás llegó el mail de respuesta y dijo: lo que pasa es que ahora me di cuenta que está mal. Y esto creo que también es una reflexión para la jornada de hoy. De vuelta, no para el autobombo, sino para que en medio de esta dificultad que tenemos los argentinos para ser optimistas, recordemos que cuando desde el liderazgo, cuando desde arriba, en una sociedad tan verticalista como Argentina, se manda con el ejemplo, se baja línea, la gente no solamente cumple, no solamente lleva adelante su tarea, sino que hasta puede eventualmente cambiar sus conductas. Y estas son dos anécdotas que quería presentarles hoy. Quiero también comentarles una breve reflexión acerca de las conclusiones que saqué después de esos 2 años tan intensos en el Banco Central, que fueron el trampolín para la actividad política en la que estoy dedicando buena parte de mi tiempo hoy. La primera cuestión, no sé si esto es propio de países como el nuestro, pero en todo caso estamos en Argentina, así que da lo mismo. La primera cuestión es que se puede llegar, digamos, se puede estar en ese lugar y eventualmente cambiar a este lugar y ocupar un cargo público importante. Esto sucede en Argentina, sucede en otros países. Para llegar, y esta es la segunda cuestión, para llegar no es necesario traicionar ningún valor, ni para llegar, ni para, y acá el presidente Lacalle asiente, ni para llevar adelante las acciones de gobierno, la función concreta que uno tiene y la responsabilidad concreta que uno tiene. No es cierto eso que dicen que si te metes en la función pública, si te metes en la política, tenés que transar. Eso es falso. Eso es una excusa extraordinaria para no involucrarse. En nuestro caso llegamos, en nuestro caso pudimos hacer todo lo que teníamos que hacer y en ningún momento tuvimos que cruzar una línea de la cual nos íbamos a arrepentir. Concretamente, no es cierto que para estar en política hay que jurar sobre la Biblia de que el fin justifica los medios. Eso no es así. Eso no es así. La tercera o cuarta reflexión fue que no alcanza, aún estando en el lugar adecuado, en el momento y en el tiempo adecuado, con el grupo de gente, con el programa para llevar adelante la gestión, no alcanza con una gestión razonable o buena o muy buena en un ámbito aislado del gobierno nacional, porque cambiamos las cosas, sí, pero las cambiamos en un lugar muy pequeño y las cambiamos, en el mejor de los casos, durante poco tiempo, como me explicaba ese gerente en ese mail a los pocos meses de dejar el Banco Central. Y ahí fue donde vi con muchísima claridad que el camino para cambiar las cosas a fondo y de modo permanente es la política. Y digo con muchísima claridad porque hasta entonces el mensaje que habíamos recibido, que yo había recibido por lo menos en mi generación, era el mensaje que seguramente muchos de ustedes recibieron: no te metas en política. No te metas porque te vas a ensuciar, no te metas porque vas a terminar mal, no te metas porque te va tanto mejor en el sector privado, tenés la obligación de tu familia y eso está por encima de cualquier otra, no te metas. Y creo que este ha sido quizás el eslogan más doloroso y más costoso para toda la dirigencia argentina, pero en particular la dirigencia política en los últimos 50 años. Y yo entendí que la única manera de seguir adelante con la utopía de cambiar las cosas, fíjense que yo de chico tenía esta ambición y esta convicción, no sé de dónde venía, de que en algún momento iba a ser o presidente del Banco Central o ministro de Economía. Bueno, no tenía 40 y ya era ex presidente del Banco Central. Es cierto que había que reconfigurarse y reinventarse, pero no era menos cierto que la experiencia de Banco Central me hizo ver que la única manera de vuelta de cambiar las cosas es llegar no solamente a un lugar del sector público, sino que llegar a todo el sector público con un equipo, con los votos, con la convicción, con la legitimidad para poder cambiar las cosas en serio y de manera permanente. Allí fue donde conocí a la doctora Carrió. De vuelta no voy a hacer una consideración política, pero no puedo dejar de mencionar a quien lidera mi espacio, que en una de esas primeras discusiones ella me decía todo
lo bueno que veía por delante en mi carrera política y todas las responsabilidades que seguramente yo iba a asumir. Y en un momento de debilidad le dije, pero Lilita, ¿por qué me tengo que hacer cargo yo de los fracasos de los otros? No lo pongamos en términos de generaciones. Y Lilita, con una claridad meridiana, como es habitual, me dijo, porque tus talentos no son tus talentos. Y yo quisiera que esta fuera la reflexión para dejarles hoy, ¿no? ¿Cuáles son nuestros talentos como dirigentes de un país con la potencialidad y con la riqueza que tiene Argentina? Ya no como dirigentes políticos. ¿Cuáles son los talentos que tenemos cada uno de nosotros? Porque en el fondo, si pensamos bien, y lo pensamos con un espíritu cristiano, que seguramente aquí muchos de ustedes lo van a hacer, esos talentos no son nuestros. A veces nos tranquilizamos con decir, bueno, ayudo en esta parroquia, ayudo en este otro lugar. ¿Es eso lo que se nos está pidiendo arriba? ¿Es eso la entrega que tenemos que hacer de nuestros talentos? Solamente cuando entendemos que nuestros talentos no son ni siquiera parcialmente nuestros, sino que son de otro, es cuando podemos poner eso a funcionar para los demás. Solamente desde ese lugar se entiende la definición de Juan Pablo II cuando habla de la política en términos supremos, ¿no? Cuando hablamos de la política en términos de la búsqueda del bien común, de usar el poder en función del bien común. Juan Pablo II dice, entiende a esa forma de la política como la máxima expresión de la caridad, donde todo el esfuerzo, todos los talentos, todo el ser está puesto al servicio de los demás. Yo sé muy bien que ustedes se rigen por los principios de Enrique Yo, y creo que el primero de sus principios era precisamente eso, el principio de liderazgo era el servicio. Creo que esto es lo que nos está faltando en Argentina, entender que no estamos detrás de cada una de nuestras quintas, que también este es un principio demasiado cristiano, quizás estoy exagerando, pero que como país no nos salvamos sino todos juntos. Y eso creo que es lo que nos está faltando para entender la importancia de la hora, para comprometernos a fondo, cada uno de su lugar. No es necesario que cada uno se exponga a la intensidad de una campaña política, pero estoy seguro que cada uno de ustedes desde algún lugar puede encontrar la manera de contribuir a más institucionalidad, a más justicia social, a más igualdad y a más desarrollo y más progreso. En estos últimos días estuvimos festejando el Bicentenario, pusimos mucho énfasis en algunas cosas, nos olvidamos de otras. Yo pensé mucho en estos días de festejo y demás, cómo había pasado por alto la figura de San Martín, que fue realmente el que pudo materializar ese primer reflejo patriótico de la Revolución de Mayo del 1810, sin el cual no hubiéramos tenido el 1816. Y quería dejarles, porque ya me estoy pasando con el tiempo, una frase de San Martín que creo nos puede ayudar a la reflexión de hoy, que define muy bien el futuro de Nación y define mucho mi manera de encarar lo público. San Martín le decía a Merceditas, entre muchísimas otras máximas, serás lo que debes ser o no serás nada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andy Freire. Me encantó, Alfonso, todo lo que dijiste, así que espero que, si no se durmieron con Alfonso, no se duerman conmigo, aguanten un poquito más. Bueno, le puse como título a esta charla, voy a usar una presentación, son 60 fotos en 15 minutos. Le puse como título a esta presentación Aprendiendo a ser más protagonistas y menos espectadores. Y la verdad es que quiero aclarar que con esto a lo que quiero invitarnos es a pensar un poco cómo estamos co-construyendo la Argentina que hoy tenemos. Y quiero aclarar que no me estoy presentando como un ejemplo de protagonismo, sino como un ejemplo de espectador crónico que está tratando de aprender a ser protagonista. Así que en ese espíritu es que quiero compartir esto con ustedes. La verdad es que lo que voy a hacer es más que nada plantear algunas preguntas. No vengo con la idea de presentar respuestas, voy a contarles un poco mi experiencia como emprendedor. Mi experiencia como emprendedor en la Argentina, mi experiencia como emprendedor afuera de la Argentina, por qué volví a la Argentina hace 2 años y cómo decidí comprometerme más con lo que está pasando en el país. De chiquito me dediqué a hacer todo lo que mi mamá decía que tenía que hacer para ser un niño aplicado. Fui al Carlos Pellegrini,
que de paso digo, acá está el vicerrector, así que aprovecho para pedir perdón, el huevazo de la Vuelta Olímpica en el 89 fui yo, así que pido perdón. Me lo encontré después de 20 años acá el vicerrector. Después fui al San Andrés, estudié más adelante en Harvard y entré a trabajar a Procter & Gamble, que era como la gran decisión que uno tenía que hacer, por la cual mi madre estaba muy contenta conmigo y yo también. Lo que me pasó muy pronto al entrar a Procter es que me sentí bastante atrapado. Lo que sentí era que había algo que yo valoraba mucho, que era la sensación de libertad, que lo que yo quería era poder realmente ser dueño de mi propio destino, que la libertad era lo que yo realmente más valoraba en mi vida. Y en función de eso decidí emprender. Con Santiago Bilinkis, que presentó el año pasado acá, fundamos OfficeNet, una compañía de material de oficina, cuando teníamos él 26, yo 24, y la idea era construir una compañía que distribuyera material de oficina a las empresas, grandes, medianas, chicas. Creíamos que había una gran oportunidad y nos lanzamos a la aventura. Y dejamos nuestras vidas corporativas para animarnos a emprender. Esta es un poco la evolución histórica, la foto arriba a la izquierda es cuando trabajábamos en Procter. Digo una progresión histórica, pero esa no es una progresión de kilos, como fuimos evolucionando a medida que iba viendo las fotos, pero fue una experiencia fascinante. La verdad que fuimos creciendo, fuimos evolucionando, pasamos de 2 empleados a casi 1.000 empleados y $80 millones de facturación en 5 años. Y la verdad que mientras todo esto iba pasando y la compañía crecía y evolucionaba, la verdad que la sensación que teníamos con Santiago a los 29 años era que, bueno, que habíamos llegado al nirvana, que estábamos felices, que habíamos llegado al cielo y que ahora realmente de esto se trataba y lo habíamos logrado. Todo eso fue hasta diciembre del 2001, donde, bueno, nos sentamos y dijimos 5 presidentes en 10 días, nuestra facturación cae 60% en dólares en un día, nuestros inversores invirtieron en dólares, quieren retorno en dólares, se acabó el juego, el cielo no existe, volvemos a la realidad de la Argentina. Y me acuerdo de una anécdota increíble que fue el gerente general, el número 1 de Staples en el mundo, que había venido a visitarnos y que me llama en diciembre y me dice: ese obelisco que se parece al que está en Washington, que estoy viendo en CNN con unas camionetas explotando alrededor, es el mismo obelisco por el que fuimos a almorzar cuando yo lo fui a visitar. Y le dijimos sí, y dijo, qué interesante, bueno, vamos a esperar un poco para pensar los planes de expansión a la Argentina, vamos a esperar un poquito más. Con lo cual, bueno, gran sensación de frustración, venía de la panacea de haber construido una compañía, creo, con mucha integridad, mucha honestidad, mucho esfuerzo y mucha pasión emprendedora, y la realización fue que de repente me había convertido en una víctima total de las circunstancias, como que en un contexto donde yo estaba haciendo las cosas honestamente, el mundo estaba en contra mío y que por la culpa de 20 políticos que no tenían los valores en el lugar correcto, yo en realidad era un damnificado de la realidad. Y la verdad que durante muchos días tuve este pensamiento dando vueltas en mi mente, hasta que en un momento me di cuenta que en realidad yo estaba preso de mi propia manera de pensar, que en el fondo lo único que estaba haciendo era encontrar una excusa tranquilizadora que me justificara que en realidad yo era una gran persona y que había hecho las cosas muy bien y que en realidad la culpa era de todos los que estaban alrededor mío, que me habían hecho esto a mí de una manera tan injusta. Y la verdad es que lo que dije fue, bueno, hasta acá llegué. O me dejo de quejar o me voy a vivir afuera del país. Pero lo que no voy a hacer es quedarme acá, quejarme y no hacer nada. Entonces, o me quedo acá y me dejo de quejar o me voy. Y después de pensar mucho y estar convencido de que había algo más que post-it notes, con lo cual uno podía ser emprendedor, lo que decidí fue irme. Entonces me fui, en el año 2002, me fui de la Argentina, terminamos de estabilizar OfficeNet, que después fue comprada por Staples y que bueno, fue una buena historia dentro de la realidad de lo que nos tocó, pero nos fuimos con mi mujer y un hijo de 1 año a vivir a Estados Unidos. Lo que decidí que quería hacer era una compañía que trabajara justamente el tema de valores y cultura organizacional, porque creo que parte de lo que me había pasado era entender por qué los líderes cuando actúan dicen una cosa y hacen otra. Era algo bastante básico, no era algo muy profundo, ¿no? Pero era tratar de entender por qué hay tanto desalineamiento entre lo que la gente dice y lo que la gente hace, y tratar de entender cómo los líderes pueden dar el ejemplo y cómo eso puede impactar en los comportamientos de la gente que los rodean. Entonces, después de mucho así camino espiritual personal y de sentir que estaba saltando al vacío, porque emprender en Estados Unidos no es lo mismo que emprender acá, cuando estaba acá pensaba, en Estados Unidos es fácil emprender, cuando me fui a Estados Unidos dije, qué fácil es emprender en Argentina. Pero eso es lo que siempre pasa.
Bueno, creé Axialent, una compañía con gente de MIT, que es anecdótico qué es lo que hace Axialent, pero lo que trabajamos más que nada son con básicamente más del 10% de las grandes compañías en ayudarlos a cambiar su cultura de trabajo, básicamente trabajando con sus líderes para que sus líderes sean conscientes de cómo sus acciones tienen impacto en lo que pasa en la organización. Y la verdad que fue una historia apasionante, crecimos muchísimo, nos expandimos por todo el mundo, la verdad que fue a nivel emprendedor también una muy linda experiencia con un décimo de la inversión que habíamos puesto en OfficeNet. En el año 2008 tuvimos 4 veces la rentabilidad que OfficeNet tuvo en su mejor año, por ejemplo. Entonces realmente desde el punto de vista de experiencia emprendedora fue apasionante construir una compañía global, estar operando en 40 países y lo que me pasó fue algo durante ese proceso que fue bastante relevante a los fines de la discusión que tenemos acá y que, como yo digo, me rompió la cabeza, así que esa es la metáfora, que fue que tenía una contadora que ganaba $70.000 al año en Estados Unidos, que vino y me dijo, me voy porque me van a pagar 73 en la oficina del 8º piso, y se me fue de un día para el otro. Y dije, pero ¿cómo? No puede ser, necesito un contador ya. Y uno me dice, bueno, ¿por qué no llamás a Charlie en Argentina? Que Charlie te puede hacer, sabe un poco de contabilidad americana. Le digo, ¿cuánto gana Charlie? Y $18.000. ¿Y qué experiencia tiene? Y 15 años de Pricewaterhouse, tiene un máster del London School of Economics y habla perfecto inglés. Digo, bueno, probemos. Entonces probamos. Y fue un éxito estrepitoso, al punto tal que después lo que me pasaba era que cada vez que iba a contratar un nuevo recurso humano decía, pero ¿por qué no en Argentina? Si en Argentina tenemos talento impresionante, si en Argentina hay gente con una pasión de trabajo y una actitud y un espíritu de colaboración impresionante, con ganas de trabajar y servir al mundo, sigamos haciendo eso. Larga historia corta, este es el equipo que hoy tenemos en Axialent Argentina y más de 80 personas trabajando desde Argentina para el mundo. Me encantaría contar que tenemos 50.000 clientes en Argentina, tenemos casi ninguno, pero desde Argentina trabajamos para el mundo, y el mundo incluye Chile, incluye Brasil, incluye México, con compañías que están comprometidas con invertir a largo plazo en cambiar su cultura y en convertirlo en un activo estratégico. Ahora, lo que esto hizo fue que en un momento dije, bueno, encontré de vuelta el nirvana, me vuelvo a la Argentina, me voy a vivir a Nordelta, bien alejado de la realidad, creo una burbuja, mi negocio sigue funcionando y listo. Y la verdad que pues, con eso estoy fenómeno y no me tengo que involucrar y puedo estar bien. Y entonces, combinado con que mi mujer me dijo, me dijiste que nos vamos 2 años a Estados Unidos, pasaron 6 y medio, si no nos volvemos la semana que viene tenés un problema, con lo cual le dije, sí, mi amor, volvemos, no hay ningún problema. Entonces nos volvimos a Argentina. Y nos volvimos a Argentina y lo que para mí realmente era el sueño cumplido, era bueno, ahora viene un nuevo horizonte, vuelvo a la Argentina finalmente, a la que extrañaba muchísimo, con un modelo donde Argentina tiene algo que ofrecer al mundo, pero al mismo tiempo sin estar afectado por la realidad de lo que pasa. Ahora, la metáfora que me vino a la mente muy rápidamente es que me sentía así. Digamos, estaba en una pecera, alejado de la realidad, pero la realidad existía. Y cuando, sobre todo cuando veía a mis hijos, aquí iban al colegio en Nordelta y sentía que estaban aislados de todas esas cosas terribles que pasan afuera, lo que me di cuenta es que en realidad la línea divisoria y el hilito era muy finito entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera, y que por más que yo tratara de que no se notara, se nota, y que por más que yo tratara de no sentirlo, lo sentía, y que realmente la única manera en que podía trabajar y comprometerme y ayudar era saliendo de esa realidad aparente que en realidad no existía, y tratar de encontrar una manera de comprometerme. Y, digamos, la metáfora que me vino es la de la jungla, es decir, bueno, si realmente querés ayudar, tenés que estar dispuesto a entrar en la jungla y encontrar la manera de poder hacer tu aporte. Y decidí involucrarme en 2 maneras muy concretas. La primera es tratando de ayudar a la generación empresaria argentina, o a lo que se entiende por ser empresario en la Argentina, a través de Endeavor. Y la segunda fue más relacionado con el mundo político, de líderes políticos o líderes sociales, a los que respeto y a los que trato de ayudar de mi forma. Pero entonces lo que dije fue, voy a dedicar un porcentaje de mi tiempo, entre un 30 y un 40% de mi tiempo, a ayudar a estas 2 áreas que me parece que son 2 pilares relevantes de la sociedad, dentro de mis posibilidades y de la mejor manera que pueda. Desde el punto de vista emprendedor, hay estadísticas increíbles de la Argentina, yo no sé cuánto las conocen, pero Argentina rankea entre los primeros 5 o 6 países del mundo en términos de actividad emprendedora. Cuando miran cuántos
de la población económicamente activa se dedica a emprender, Argentina está siempre entre los mejores puestos del ranking. Cuando después miramos cuántos de los argentinos que emprenden tienen éxito y pasan su cuarto año de vida, Argentina está entre los peores países del mundo. Entonces lo que tenemos es una enorme masa de emprendedores y de pasión emprendedora con una altísima tasa de fracaso. Entonces desde Endeavor, lo que nosotros tratamos de hacer, y asumí como chairman de Endeavor, y estamos tratando desde Endeavor de generar un cambio en este sentido, fue de tratar de ayudar a los emprendedores a que les vaya mejor, de ayudar a que los emprendedores tengan más impacto y que realmente tengan más éxito a la hora de emprender, construyendo puentes de confianza entre ellos y los inversores, dándoles herramientas para que emprendan mejor, pero sobre todo también tratando de cambiar la visión de lo que es ser empresario en la Argentina. Les digo acá una estadística muy representativa. 78% de los chicos de escuela secundaria en Estados Unidos dicen que admiran a un empresario y pueden dar el nombre. Y en general el nombre es Bill Gates, Steve Jobs, algunos dicen Jack Welch. En la Argentina ese número es 2%. Y adivinen quién es. Ritmo de la Noche. No tengo nada en contra de Tinelli, quiero aclararlo, pero creo que hay una enorme brecha entre lo que se entiende por ser empresario en la Argentina y el trabajo que tenemos los empresarios para tratar de mejorar eso. Yo creo que hay una enorme capacidad empresarial en la Argentina y se hace muy poco para tratar de generar eso en la sociedad. Esa lectura de que ser empresario tiene que ver con generar empleo. 90% de los empleos los generan los emprendedores en la sociedad y las innovaciones, con lo cual creemos que hay mucho por hacer en este sentido. En el segundo plano, lo que traté de empezar a hacer fue ayudar a gente del ámbito político y del ámbito social, algunos líderes sociales, algunos que ocupan cargos selectivos en gobiernos a nivel político, y tratar de ayudarlos a traer todas esas cosas que hacemos en Axialent pro bono para ayudarlos a que sus gabinetes operen mejor, por ejemplo. Que sus gabinetes trabajen mejor, que los equipos funcionen más operativamente, que logren resultados. Y es increíble el impacto que uno puede tener. O sea, es increíble cómo algunas prácticas de la gestión privada pueden servir a la gestión pública. O sea, este mito de no, bueno, pero lo que pasa es que vos sos empresario, no entendés nada. Acá las reglas son otras. Bueno, si las reglas sean otras, si querés jugar con esas reglas. Pero si querés jugar con las reglas del mundo empresario, hay mucho que se puede hacer y muy bueno y que sirve mucho y que se puede contribuir. Y algunos tendrán el coraje que tiene Alfonso de tirarse a la pileta, pero también hay puntos intermedios donde no hace falta tirarse de cabeza, sino que uno puede decir, bueno, voy a comprometerme y voy a encontrar la manera de canalizar mi contribución. Esta experiencia tanto con Endeavor y el mundo empresario como con el mundo político, tratando de contribuir desde lo posible, básicamente me llevaron a tres como reflexiones que quiero compartir con ustedes para terminar, de tres cosas que yo veo y que por ahora estoy en etapa de curiosidad y pregunta para tratar de entenderlo. Y me encantaría escuchar de ustedes en algún momento, si quieren, cuáles son sus reflexiones sobre eso. Pero la primera es el largo plazo. Yo no veo dónde está el largo plazo en el empresariado argentino. No lo veo. O sea, parte de eso también es, bueno, nuestro trabajo tiene que ver con el largo plazo, en Axialent. Y cuando me junto acá, los empresarios me dicen, no, mira, acá a largo plazo, pero no me estás cargando, ¿viste? Yo no sé lo que va a pasar el mes que viene. Pero yo no sé hasta qué punto eso no es causa o consecuencia. ¿Y por qué muestro este chico comiendo un helado? Un caso en Stanford donde sentaron a chicos de 5 años y le dijeron, bueno, te doy dos opciones. Te doy un caramelo ahora o dentro de 1 hora te doy todo este paquete de golosinas, te doy un paquete de caramelo. ¿Qué preferís? Bueno, el 90% de los chicos dijeron, dame el caramelo ahora, no me importa el resto. Y hubo algunos poquitos que dijeron, no, yo espero y en 1 hora me llevo todo esto, la verdad que vale la pena, la tasa interna de retorno es infinita. Bueno, a veces me pregunto por qué agarramos siempre el caramelo y no pensamos en las cuestiones de largo plazo. A veces siento que cuando tomamos decisiones nos falta la conciencia para pensar en largo plazo y un poco lo que pasa es que después terminamos generando una profecía autocumplida que justifica por qué en realidad enfocarse en el corto plazo estaba bien. Entonces, esa es la primera pregunta que me gustaría compartir. La segunda tiene que ver con la falta de trabajo en equipo. Y me viene la imagen de Jack Bauer, porque Jack Bauer, los que vieron 24, es como el héroe que sale a luchar contra todo el mundo solo y no se sienta con nadie y dice, yo voy, déjenme a mí. Entonces, toda la gente que sí se está comprometiendo, lo más gracioso es que tampoco se comprometen bien trabajando en equipo. Y yo defino
un verdadero equipo como alguien en un lugar en donde la gente está dispuesto a hacer sacrificios personales de sus propios intereses en pos de lograr un objetivo común mayor que le sirve a la unidad del grupo. Siempre uso la metáfora del fútbol y digo, si tenés un equipo de fútbol que tiene ataque y defensa y solo te enfocás en tu objetivo individual y tenés 3 resultados en el partido, perder 5-4, empatar 0-0, ganar 2-1, si vos sos ataque y lo único que estás pensando es cuántos goles hice, vas a preferir perder 5-4 que ganar 2-1. Y si lo único que estás enfocado es en ser la defensa y estar pensando en que lo único que importa es cuántos goles me metieron, vas a preferir empatar 0-0 o ganar 2-1. Entonces lo que veo es que muchas veces la optimización individual lleva a la estupidez colectiva y muchas veces la única manera de optimizar el sistema es suboptimizar el subsistema. Y creo que muchas de las dinámicas que yo veo, tanto en el mundo privado como en el mundo político, me hacen preguntarme por qué no hay suficiente espíritu de grandeza para que la gente sacrifique su interés individual en función del interés colectivo. Y les doy 2 datos acá. 897 cámaras empresarias me dijeron, puede ser más o menos 10% que hay en la Argentina. 37 cámaras empresarias hay en España. Segundo dato, 35 bloques hay en el Congreso, 35 bloques políticos. 4 o 5 bloques hay en cualquiera de los países más o menos desarrollados. Entonces, eso para mí son 2 puntos de referencia clarísimos que demuestran esto. Ya para terminar, y con esto ya los dejo, el último punto es una cuestión de cómo uno asume protagonismo respecto de lo que pasa. Me gusta mucho la imagen esta porque mientras hay un dedo apuntando para afuera, hay 3 dedos que lo están apuntando a uno. Entonces, la pregunta es, yo nos veo, y me asumo responsable porque yo soy parte de esto, nos veo hablando de lo que no nos gusta que está de afuera y nos veo muy poco hablando de qué es lo que uno está dispuesto a hacer para cambiarlo. Y creo que esto viene de nuestra infancia, o sea, viene desde mi hijo que dice la leche se cayó, en vez de a mí se me cayó la leche, el auto se rompió, le pregunto a mi hijo ¿por qué le gritás a tu hermana? Y me dice ella me gritó primero. O sea, todas dinámicas que nos ponen afuera de la historia. ¿Por qué llegaste tarde por el tránsito? ¿Por qué no tenés el reporte? ¿Por qué no me dieron la información a tiempo? O sea, suena como el que está en el avión que está cayéndose y dice, no es mi problema, es problema del piloto. En realidad es el piloto, yo compré el pasaje, el piloto tiene que manejar bien, sí, pero el avión se está cayendo. Bueno, sí, pero no es mi problema. Bueno, creo, o por lo menos mi aspiración, es a que nos veamos como parte del problema para que nos podamos ver como parte de la solución. Creo que cada uno decide cómo responde a los desafíos que el contexto presenta, pero lo que sé es que tenemos caminos y tomamos decisiones, y estoy convencido de que no hacen falta 1000 personas para mejorar el país, creo que hacen falta 40 personas realmente comprometidas y que tengan la capacidad de trabajar como equipo y llevar adelante sus ideales de una manera efectiva. Así que bueno, con esas reflexiones nos dejo, cada uno tiene su pieza y decide cómo jugarla. Gracias y los dejo. Bueno, buenas tardes. Qué difícil, ¿no? Con un panel tan completo y con todo lo que escuchamos durante todo el día de hoy, con tantas personalidades pasando por este lugar. Primero quería agradecer a la gente de ACDE por tenernos en cuenta, a la Fundación Impulsar, que fue la que me impulsó a esto, y por suerte no me dejó solo, ¿no? Y en realidad lo que queríamos compartir era una historia de vida que comienza con muchos inconvenientes desde muy pequeño. Si tengo que hacer historia, hoy o ayer me decían cómo era tu papá. Y si tengo que hacer historia, mi papá falleció cuando yo tenía 3 meses. Y a partir de ahí fue para mí el nacimiento y un cambio de vida profundo, porque terminé criándome con una familia sustituta, que por suerte me dio educación hasta los 16 años. Y a los 16 años me dijeron que ya no me podían seguir pagando el estudio, o sea, algo tenía que hacer. Justamente en el mes de septiembre, esa escuela donde yo estudié, una escuela de campo del interior de Misiones, cumple 50 años. Y a los 16 años me di cuenta que estaba en el campo sin la posibilidad de continuar estudiando. Pero yo tenía ya en esa época un pequeño sueño. Yo escuchaba radio
escuchaba partidos de fútbol, escuchaba a Víctor Hugo, escuchaba a José María, escuchaba los relatos de los mundiales, escuchaba Copa Libertadores. Y siempre soñaba con que algún día, tal vez, yo podía llegar a hacer eso, que escuchaba por la radio, con algunas interferencias, porque las AM llegaban con muchas dificultades al campo. Y ese sueño a los 16 años parecía esfumarse, parecía que se terminaba. Y de golpe, en el pueblo, a 11 kilómetros de mi casa, se abre una radio. Esa radio comienza a transmitir y yo voy a visitar la radio con la idea de ver qué pasaba y por ahí en alguna de esas podía hacer un programa y ver si podía seguir estudiando. Cuando llegué, era el pibe del campo que había llegado a la radio con ganas de hacer un programa. Obviamente no había cabida, ¿no? Volví a mi casa, bastante mal por el no recibido en esa radio, y el fin de semana posterior una fiesta en una parroquia del barrio donde vivíamos, de la colonia, y en esa fiesta de campo nos encontramos con todos los vecinos. Ellos en ese momento comentaron de la radio que se había abierto en el pueblo, y yo dije que había ido a visitar la radio y que a mí me gustaría hacer un programa ahí. Por iniciativa de un grupo de productores, comencé un programa en esa radio. 3 meses después, la radio me termina contratando como locutor oficial, en ese mismo pueblo. Pasaron un par de tiempo y yo comencé a escalar de una radio a otra hasta llegar a Puerto Iguazú. La idea era llegar a una ciudad donde se podía trabajar mejor en radio que en un pueblito de 5 o 6 mil habitantes. Llego a Iguazú, donde decido vivir y comenzar a trabajar en radio en serio. Me dediqué obviamente al periodismo deportivo durante 9 años y los fines de semana a hacer programas con un tinte social. Siempre me preguntan, ¿qué tipo de programa con tinte social? En ese tipo de programa, lo que hacíamos era organizar eventos, recaudábamos fondos y esos fondos eran destinados a chicos que eran trasladados a hospitales de Buenos Aires y que no tenían para hacer la cobertura de los gastos de pasaje y estadía en Buenos Aires. A partir de allí surge la idea de hacer una radio propia, porque nosotros lo que teníamos eran 2 horas de programa o 3 horas, y el gran sueño era contar con una radio que esté 24 horas a disposición del trabajo social que nosotros veníamos desarrollando, pero que también nos permitiera trabajar en periodismo deportivo y generar fuente de trabajo para otros compañeros de otras radios o gente que tenía ganas de hacer radio. 10 años de ahorro hasta el 2004. En febrero del 2003. En febrero del 2003 habíamos cerrado el negocio con una radio que estaba funcionando en un pueblo cercano y el lunes teníamos que ir a traer los equipamientos y apagar la radio. Eso nos iba a permitir tener nuestra radio propia. Un sábado antes nos dimos cuenta de que nos habían robado todo el dinero que habíamos ahorrado durante 10 años de trabajo. Algo así como 18 o 20 mil pesos. Obviamente, todo ese sueño de tener la radio, de incrementar el trabajo social, de brindar fuente de trabajo para los compañeros, se había caído de un día para el otro. En ese momento yo sufro un preinfarto. Tenía 29 años. Un preinfarto, 15 días internado, perdí mi trabajo en las radios, trabajaba en 2 radios en ese momento, y me quedé sin el pan y sin la torta, sin la radio propia, sin trabajo y enfermo. Yo suponía quién era la persona que había robado el dinero, entonces cuando me recupero en el hospital, decido escaparme del hospital para ir a buscar al ladrón, al que me había robado. 2 cuadras antes, me vuelvo a caer, esta vez ya un segundo preinfarto y un cuadro de deshidratación muy profundo. Yo termino en el hospital, de nuevo,
con 35 kilos, con un cuadro de deshidratación muy profundo y con 2 preinfartos encima. En el mes de marzo del 2003, un mes después del primer preinfarto, decidimos con mi familia venir a Buenos Aires. Venir a Buenos Aires porque era la única forma que yo veía de poder recuperarme. No había estado anímico, no había posibilidad de trabajo, no había forma de salir a vender publicidad para seguir sosteniendo los espacios en la radio y tampoco había apoyo de ninguna de las radios donde había trabajado y todo el proyecto se había muerto prácticamente. Llegamos a Buenos Aires en marzo del 2003, a Retiro, a las 6 de la mañana. Mi esposa, yo, 4 chicos, 2 valijas y 120 pesos en el bolsillo. Así bajamos del micro en Retiro a las 6 de la mañana, con la idea de seguir un tratamiento médico y ver qué pasaba. Sabíamos con la familia lo difícil que iba a ser venir del interior. Yo era la primera vez que venía a Buenos Aires. Mi esposa ya había vivido, entonces conocía a algunas personas de vista. Y caímos en la casa de un conocido de ella, que era el padre de un chico compañero de su hija de la escuela. Y nos quedamos un mes en la casa de este señor. Yo comencé mis tratamientos médicos y a la vez empecé a trabajar. Me podría haber recuperado 1 kilo, 2 kilos, 35, 36, 37, no había mucha diferencia. La cuestión es que yo empecé a trabajar de agente de seguridad, pesando entre 35 y 37 kilos. Era agente de seguridad. Trabajé 3 meses como agente de seguridad. Me pagaban 300 pesos. Y con esa plata decidimos ir a alquilar. Ahora, ¿dónde ir a alquilar? Un gran problema. La casa donde estábamos parando era en Parque Chacabuco, ¿no? El departamento de un amigo. Obviamente con 300 pesos no alquilábamos en ningún lado y menos con 4 chicos. Así fue que terminamos viviendo 3 meses después, o 2 meses después, en una de las villas más conocidas, más populares y para algunos denominada más peligrosa de Buenos Aires. Villa 15, Ciudad Oculta. Para ese entonces yo no sabía qué era una villa, no sabía cómo era la vida de una villa. Y llegamos allí cuando apenas vivíamos 3 meses en Buenos Aires. Trabajé un mes más como agente de seguridad y de un día para el otro, un robo en el supermercado, en un día que yo estaba de franco, por suerte, hieren al agente de seguridad en ese asalto que me estaba reemplazando a mí, y cuando llego a mi casa, al otro día mi esposa me dice, no, tenés que dejar. Sí, dejar, pero ¿qué hacemos? Y me dice, mira, hambre no vamos a pasar, pero no podés arreglar la vida por 300 pesos. Así fue que me quedé sin trabajo de un día para el otro, comencé a deambular de un lugar a otro buscando trabajo, empresas, negocios, carnicerías, que esa zona de Mataderos hay muchas. Y cuando decía la dirección de mi casa, Eva Perón al 6600, obviamente era un no rotundo o un después te llamamos o un vamos a ver o un no hay lugar. Pasaron varios meses así, hasta que un día hablando con un vecino que era cartonero, o que trabajaba como cartonero, le digo a este vecino, vos que andás en la calle todos los días, si conseguís un trabajo, avísame, necesito trabajar imperiosamente. Y me dice, ¿por qué no salís a juntar cartones? Y le digo, ¿juntar cartones yo? Y me dice, sí, mirá que si salís a trabajar se gana bien, se pucherea, ¿no? Y a mí me quedó otra alternativa, que 15 días después, con un carro prestado, salir a la calle a trabajar como cartonero. Después de haber trabajado 10, 12 años en radio, después de haber ahorrado durante 10 años, después de haber tenido la radio casi en la mano, terminé con un carro recorriendo Mataderos, Liniers, Flores y demás. Así comencé con la idea y con el objetivo
de cumplir con la promesa que yo le había hecho a mi familia cuando salimos de Misiones. Llegar a Buenos Aires y hacer cualquier cosa para salir adelante. Ese era el objetivo. Llegar a Buenos Aires. Ni siquiera pensaba en el tratamiento, sino pensaba en salir adelante. Y comencé a trabajar los 2 primeros años como cartonero con el objetivo de darle a mis hijos una casa. En la villa, pero una casa donde ellos tengan que salir del alquiler y tengamos que dejar de estar alquilando y corriendo de un alquiler a otro todos los meses. Hasta que 2 años después me doy cuenta que el cuerpo comenzó a sentir síntomas de nuevo a raíz de los 2 preinfartos que yo había sufrido. Y entonces algo tenía que hacer, y era urgente hacer algo. Así fue que empecé a volver a soñar con la radio, y un día, como una locura, le digo a mi esposa, le digo, Carmen, ¿qué te parece si hacemos la radio? Y me dice, pero estás loco, ¿qué te pasó? Hacer una radio, estás juntando cartón y vas a hacer una radio. Y le digo que yo, en realidad, para ese entonces ya había averiguado los precios de todos los equipamientos que yo necesitaba. Y sabía perfectamente, según los cálculos que yo había hecho, que 3 años trabajando como cartonero iban a ser suficientes para que yo pueda armar la radio propia. Esa radio que había perdido allí en Misiones. Y así fue. Comencé el desafío, comencé a trabajar con el objetivo de que, eso fue en septiembre del 2005, y de que en 3 años después yo podía tener la radio ahí en Ciudad Oculta. La gran sorpresa fue no solamente para mí y para mi familia, sino para los vecinos, que yo siempre decía que iba a hacer una radio y todos me miraban que todos los días andaba con el carrito juntando cartones y era el loco del barrio, ¿no? Eso pasó en septiembre del 2005. En septiembre, el 1 de septiembre del 2007, nosotros pusimos al aire la radio. 2 años después, 1 año antes de lo que habíamos planificado. Y pensamos que era una solución. Pensamos que a partir de ahí, bueno, cambiaba la vida. Empezábamos a trabajar y ya había plata y tenía que dejar el carro. Y tuvimos otro gran inconveniente. Había que poner la radio al aire, poner a funcionar, ¿y quién iba a trabajar en la radio? Entonces tuvimos que comenzar a capacitar a la gente que iba a trabajar en la radio. Comenzamos con talleres de capacitación para que aprendan los mismos vecinos, los compañeros que iban a hacer de la radio, primero a manejar una computadora, después a hablar en la radio, después a manejar términos periodísticos. Y comenzamos con un taller. Pero también había que vivir. O sea, yo para sostener la radio, para manejar la radio, tenía que dejar de trabajar como cartonero. No lo podía hacer en ese momento. Entonces continué trabajando un par de meses más con el objetivo de armar una empresa de luces y sonidos para fiestas y eventos. Justo en ese momento llego a una reunión del gobierno de la ciudad, aquí por el centro, y alguien comenta que había una fundación, que era la Fundación Impulsar, que estaba dando créditos a emprendedores que te daban una capacitación y que te asignaban un mentor para ayudarte en el negocio durante 2 años. Y allá fui, con el objetivo de ver qué pasaba, porque comúnmente no se consigue préstamos ni subsidios así tan fácil, y menos para quienes vivimos en este tipo de barrios, ¿no? O de villas. La cuestión es que hice la capacitación, tuve la suerte de que me salieron bien toda la capacitación, pude presentar la carpeta, fue aprobado, me asignaron el préstamo, y ahí sí comencé a trabajar. En 3 meses, desde septiembre hasta fin de año, yo tenía en marcha la radio, que tanto había soñado y que tanto había luchado, y tenía en marcha la empresa de sonidos e iluminación para eventos. Me dijeron que hablara en cifras, y tal vez si hablamos en cifra de lo que se invirtió en ese momento para la radio y para la empresa de sonido, puede resultar un dinero no tan significante para muchos. Nosotros habremos invertido en total 25.000 pesos, más o menos, entre las dos empresas, pero con la idea de crecer, y de crecer rápidamente. ¿A partir de qué? A partir de la capacitación. Era la única forma que nosotros veíamos de que la radio pudiera crecer y que la empresa de sonido sí capacitábamos a la gente. No podíamos pretender que gente que vivía afuera de la villa pueda venir a hacer radio dentro de la villa.
Entonces teníamos que contar con gente que viviera allí. A partir de ahí fue que comenzamos a capacitar a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a la gente que salía a las 6 de la mañana a trabajar y que quería hacer un programa a las 6 de la tarde, ¿no? Hoy la radio todavía no tiene 3 años. Cumplimos en el mes de septiembre 3 años. Y sin embargo tenemos un total de 60 personas trabajando dentro del proyecto de la radio y de la empresa de sonido y de un amplio trabajo social que decidimos encarar a partir de este proyecto. El día que quisimos hacer la radio dijimos no vamos a hacer una radio que pase noticias y música, o música solo. Vamos a hacer una radio con alto contenido social, con un compromiso con la comunidad y con un proyecto federal. Ese fue el gran anhelo, el gran sueño. Y decidimos encarar a partir de ahí capacitaciones no solamente para nosotros, sino también con una mirada federal. Abrir el paraguas para que otros puedan ver el ejemplo. Tuvimos la suerte de haber sido electo Emprendedor del Año en la Fundación Impulsar y participar de este concurso internacional con otros 3 finalistas en Londres, que gracias a Dios nos permitió primero hacer conocer nuestro proyecto, que era la gran idea, que se conozca el proyecto, pero no con la idea de tener fama o de salir por los medios como hemos salido, sino con el objetivo de poder transmitir nuestro mensaje, ese mismo mensaje que estábamos transmitiendo en el barrio. ¿Y cuál era el mensaje que transmitíamos en el barrio, en la villa? De que hicimos un proyecto, de que montamos 2 empresas, trabajando durante 4 años y desde la extrema necesidad. Transmitir a nuestros vecinos de que la única forma de poder progresar y poner en marcha nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras ideas, era luchando, trabajando todos los días y capacitándonos. Porque esa capacitación de 2 meses que yo tuve en la Fundación Impulsar no solamente me sirvió para armar una carpeta y armar un proyecto de la empresa de sonido, sino también me sirvió para poner en marcha las 2 empresas y saber cómo manejarlo. En definitiva, hoy estamos contentos porque este proyecto, como le decía anteriormente, ha crecido muchísimo. Hemos duplicado la potencia de nuestra radio y estamos a punto de triplicar antes de fin de año. Estamos a punto de cambiar también la planta transmisora, la antena y todo el equipamiento de la radio. Y todo esto se debe a que un grupo de 60 personas entendió nuestro mensaje. Capacitación para poder trabajar seriamente en un medio de comunicación, alternativo, comunitario o como sea. Y por suerte los vecinos han entendido nuestra idea y nuestro objetivo y hoy se han sumado a todo este gran desafío. Como le decía anteriormente, nuestro proyecto es un proyecto federal y el proyecto federal consiste en que esa capacitación que nosotros hacemos en Ciudad Oculta y que hoy tiene a 35 personas capacitándose en distintas actividades que tienen que ver con la radio, para que la radio sirva como una herramienta de salida laboral para nuestros compañeros, eso también se pueda trasladar a otros puntos del país. Y nosotros estuvimos viajando durante todo este tiempo recorriendo el país con ese objetivo y hace 2 años hemos inaugurado en Puerto Iguazú un centro comunitario con la idea de generar a partir de allí también, a partir de este centro comunitario, que surgió con la iniciativa de una vecina de Puerto Iguazú de hacer un comedor, le dijimos no, un comedor no. Nosotros apoyamos un centro comunitario donde los chicos, los jóvenes, las mujeres, la gente pueda venir a capacitarse y pueda trabajar en eso que se capacita. Ese es el gran objetivo que tenemos como radio, como organización y como empresa así en Ciudad Oculta. También queríamos, por último, decir de que nuestro gran objetivo, y lo decimos siempre en todos lados donde tenemos la posibilidad, es que los argentinos de una vez por todas nos unamos, no importa la clase social que seamos, nos unamos. Porque hoy hablamos muchísimo de la falta de liderazgos, creo, o hemos escuchado hablar bastante, o de algunos liderazgos que por ahí están como escondidos. Nosotros bregamos por la unidad de toda gente que tenga intenciones
de que tengamos un país mejor. Creo que si luchamos cada uno desde nuestro lugar y solos, es mucho más difícil que si nos unimos. Hoy vinimos para pedirles eso. Tal vez nosotros con muy pocos recursos estamos haciendo un montón de cosas, pero podríamos hacerlo mucho más si tuviéramos los recursos que podemos tener si nos unimos entre todos. Muchas gracias. Bueno, me parece que van a estar todos de acuerdo conmigo que da para seguir con este panel por un par de horas más, pero si no la gente de ACRE me va a retar muy fuertemente y son bravos. Vamos a tratar de hacer una sesión relativamente corta. Creo que hay dos tipos de preguntas que son para los tres, así que los que tengan ganas, por favor, contesten. El primer tipo de pregunta es ¿dónde encontraron inspiración o en quién encontraron inspiración para dar este salto? Es decir, para despertar en ustedes el espíritu emprendedor. Bueno, en mi caso particular, creo que tiene que ver primero con la necesidad. Creo que una vez alguien decía que tal vez si uno tiene que cruzar por un muro de 4 metros, es más fácil hacerlo cuando uno está en apuro, ¿no? Cuando uno está en apuro es más fácil hacerlo. Si uno va tranquilo, mirando, tengo que pasar, tal vez no se decide nunca a pasarlo, pero sí, cuando la situación aprieta, creo que uno no piensa dos veces y termina pasando ese muro. Uno tiene distintas pruebas en la vida. Nosotros tuvimos la prueba más difícil, tal vez, ¿no? Creo que no hay mayor inspiración de poder tener el deseo de salir adelante cuando uno ve a los hijos con necesidades. En el caso mío, llegamos a pasar hambre y por eso el sueño de salir adelante. Así que creo que depende de la situación donde se está. En el caso mío fue salir a tirar un carro o dejar que mis hijos pasaran hambre. Y a partir de ver que con un carro yo podía, porque no le recomiendo a nadie, a partir de ver que con un carro, juntando lo que a otros le molesta, porque es basura, con eso pudimos generar una empresa que hoy no solamente da de comer a mis hijos, sino a 60 familias. Es una buena pregunta, estaba reflexionando la respuesta. Creo que fue una combinación de dos cosas. Ni mi padre ni mi madre fueron empresarios, mi padre médico especialista en amputados, mi madre profesora de inglés, y lo que creo que recibí de ellos dos fue más que nada la vocación de servicio. Yo me acuerdo de mi papá, cuando yo era chico, atendía al 70% de los pacientes que atendía eran amputados que no podían pagar la consulta. Y yo veía a mi papá atendiendo a esta gente y que no le pagaban. Y yo siempre le preguntaba, ¿pero cómo los atendés si no te pagan? O sea, la idea es que vos des algo y te den algo a cambio. Y él me decía, bueno, pero a veces recibís algo a cambio que no es plata, que tiene que ver con la satisfacción de hacer algo por los demás. Sí, creo que ahí se me despertó el entusiasmo por hacer algo, por la vocación de hacer algo que no sea solo llenar mi ego, mis bolsillos y tratar de hacerlo un poco más trascendente. Creo después que la Universidad de San Andrés yo fui becado en la Universidad de San Andrés, por ahí cuando conté la historia sonó como que bueno, saqué de mi bolsillo $3 millones, me armé una compañía, mi patrimonio neto eran $10.000 cuando empecé OfficeNet y tuve la suerte de tener inversores que confiaron en mí, pero creo que la vocación emprendedora surgió en San Andrés. Yo tuve la suerte de ser becado en el San Andrés por mi examen de ingreso y ahí tuve la oportunidad de ver y de nutrirme de lo que era el mundo y de lo que era el entusiasmo de poder emprender. Para mí no sabía ni lo que era poder emprender hasta que entré al San Andrés. Así que creo que esas dos cosas fueron clave para mí. No es fácil responder esta pregunta realmente. Creo que sirve para todos ustedes también, ¿no? Para que cada uno reflexione cuáles son las canteras que vamos usando para ir marcando nuestro camino, ¿no? Seguramente que en ese recuerdo aparece algún profesor, aparece algún maestro, algún amigo que sabía entender, que sabía formar, pero yo creo que lo más valioso que yo recibí de muy chico fue la convicción y la tranquilidad de que
yo tenía que hacer lo que sabía hacer y lo que quería hacer, y que el resto se iba a acomodar. De muy chico siempre recibí ese mensaje de si yo quería ser violinista, bueno, muy bien, que trate de ser el mejor violinista del mundo, que me iba a ir bien, digamos, pero no ir eligiendo en función de lo que marcan las circunstancias, sino fundamentalmente en función de lo que marca quién uno es, ¿no? No parecer sino ser, y creo que eso está muy metido en la educación que yo recibí de chico, y es lo que creo que tendríamos que tratar de recrear a todo nivel, ¿no? Lo que nos explicaba Juan Ramón también tiene que ver con eso, y también tiene que ver con estar dispuesto desde esa convicción, como dice Rudyard Kipling en su famoso poema If, a cada tanto juntar todo y apostarlo todo a ganador. Digamos que cuando tenemos esa audacia de saber arriesgar, con la convicción de que arriesgamos por lo que hay que arriesgar, si sale bien o si sale mal, vamos a tener una segunda oportunidad, ¿no? La parte política, yo me enteré recién el año pasado en la campaña que mi abuelo ya sabía, pero mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo habían sido todos diputados nacionales. Y esto también merece una reflexión. Hay una reflexión genética, por supuesto, de la cual uno no se puede escapar, pero una reflexión cultural, ¿no? Lo que yo le decía antes. En algún punto se cortó esa cadena y el mensaje genético se interrumpió en una sociedad donde lo que recibíamos era mucho más ese no te metas porque te vas a quemar, y para sobreponerse al no te metas, y creo que esto nos pasa a todos, la convicción de lo que podemos aportar, la seguridad de que en ese aporte muchas veces va la vida, y la tranquilidad de que si sale mal podemos volver a empezar, es un poco la filosofía de vida que yo recibí de muy chico. Muchas gracias a los tres. La última pregunta es si ustedes encuentran vínculos entre su accionar como líder y sus creencias espirituales o religiosas. Sí, voy yo. Bueno, sí, la verdad que sí. Yo lo encuentro personalmente en la actividad diaria. Creo que a medida que uno va avanzando en la responsabilidad dirigencial, el esfuerzo que hay que hacer es muy, muy grande y en sentido contrario, vale decir, a medida que uno tiene más responsabilidades, tiene que tener la generosidad y la amplitud de criterio, no solamente de apoyarse en esa convicción, sino de entender que esa es una de muchas otras convicciones, y volver también a repensar de dónde vienen esas convicciones y entender algo de lo que se dijo antes, que no hacemos también los argentinos, de que el otro tiene mucho para aportar y de que en esa complementariedad es donde surge la síntesis enriquecedora. Pero en lo personal, sí, yo soy un católico creyente y creo que muchas de las cosas que hice y que hago en algún punto se juntan con esa convicción que le decía antes de una vocación y de un camino que bueno, que todos somos libres de aceptar, pero que si aceptamos ser quienes somos y quienes debemos ser, seguramente vamos a estar en la frecuencia correcta. La verdad que me encanta la pregunta. Yo siento en la vida espiritual, en mi caso personal, la siento presente en cada decisión que tomo, y en realidad mi regla mnemotécnica es bastante simple, es ¿qué me va a hacer sentir orgulloso cuando mire para atrás? Desde que me hice esa pregunta y me la hago todos los días a la mañana o cada vez que tengo una decisión difícil, en general lo que empiezo a ver es que empiezo a actuar de formas inesperadas, y lo que parece obvio no es tan obvio, y lo que parece inmediato no es tan inmediato. Así que realmente estoy tratando, y es una disciplina, creo que es una pregunta que no es fácil hacerse, porque a veces es más fácil no mirar, pero la verdad que cuando uno más se la va haciendo, menos uno puede aceptar seguir engañándose. Así que mi premisa es esa. Tengo 4 hijos, con lo cual, a medida que voy teniendo más hijos, el peso de la relevancia de sentir el orgullo cuando ellos estén acá dentro de 20 años y no yo, me resulta sumamente relevante, que es dejar algo que sea mejor que lo que había antes de que yo pase por ese camino, y que lo haga no por mí, sino por otro.
Bueno, sí, en mi caso particular, creo que lo que hemos logrado en tan pocos años, poco tiempo, es producto de la fe. El día que yo estuve en el hospital, tirado en una cama con 2 preinfartos y con 35 kilos, yo miré hacia uno de los pasillos y vi una imagen de la Virgen. Y así como estaba, le prometí que si yo me sanaba, si yo me recuperaba y podía trabajar y hacía la radio, le iba a poner el nombre de la Virgen. Hoy todo el proyecto que tenemos lleva el nombre de La Milagrosa. La radio se llama La Milagrosa, en homenaje a la Virgen de la Medalla Milagrosa, que tiene su sede aquí en Parque Chacabuco. Y creo que todo lo que hoy hemos logrado fue porque jamás perdimos la fe. Hasta en ese momento en que no había 10 centavos para volver del supermercado de Palermo, donde tenía que volver hasta Matadero, no había 10 centavos, por ahí alguien se acercaba bondadosamente y te dejaba una propina porque le miraste la bicicleta enfrente. Era parte del milagro que nos venía pasando, producto de la fe que uno nunca entrega, ¿no? O que en el caso mío y de mi familia jamás abandonamos, ni en el peor de los momentos. Bueno, esperamos haber cumplido con el objetivo de difundir el optimismo. La verdad que estos 3 excelentes ejemplos de liderazgo presente y futuro de Argentina, sin duda, nos muestran que el futuro puede ser mucho mejor. Muchas gracias a los 3.